Hola, bienvenidos al segundo capítulo de nuestro podcast Chameleon Talks. Hoy hablaremos sobre cómo los componentes de nuestra rutina son verdaderamente importantes para mantener sincronizado y por ende optimizado el ritmo biológico de nuestro cuerpo. Hablaremos sobre cómo funciona nuestro reloj biológico y sus fundamentos esenciales para la salud. ¿Qué puede hacer por nosotros el equilibrio circadiano contra el síndrome metabólico? Y cómo podemos dejar de ser víctimas de malos hábitos que afectan nuestro ritmo biológico. Ya les dije ya que se me olvidó. ¿No trajiste? No. No. Yo pensé que había callado cuando dije yo antes. Hermano, yo pensé que se venía. No, pues perrito, Te que los paso a buscar a mi casa. Un vasito de agüita nomás. Un tecito. Todavía es temprano. ¿Cómo se llama esta? Estos brebajes que son ahora súper también populares. Una kombucha. ¿Una kombucha? Oh, no sé. No sé si una kombucha. Son ricas, o sea, bueno, es que hay de todo. Yo cuando Un kefir. la probé por primera vez, probé la que creo que debe haber sido la más genuina, que no tiene un sabor muy agradable. Pero después cuando la hace un poco más dulce y pareciera como que fuese una cerveza con bajo alcohol o una bebida, ahí se vuelve un poquito más pasable. Obviamente no tiene el mismo efecto, pero Sí, pasa. Con un juguito natural, algo ahí. Un poquito de azúcar, qué sé yo. Chicos, bienvenidos una vez más. Hoy, como buen día sábado, vamos a hablar sobre ciclos circadianos. Primero, déjenme preguntarles. ¿El concepto de ciclos circadianos lo manejan? ¿Se entiende qué es ciclo circadiano? para ser honesto yo no tenía idea que era un ciclo circadiano. O sea, tenía la impresión de que lo había escuchado y lo había leído en un libro que estaba de hecho leyendo durante el proceso de preparación para este capítulo. Pero el autor lo mencionaba en el capítulo en el que yo iba de manera muy, muy rápida. Explicaba que eran ciclos biológicos de 24 horas aproximadamente, que tenían que ver con los ciclos del día y la noche. Claro. Y lo importante que era respetarlos para mantener una mejor salud. Eso es lo que yo entendía. Luego ya más adelante el autor, que es Andreas Moritz, explica en otro capítulo un párrafo ya un poco más fuerte sobre cuál es su visión sobre los ciclos circadianos. Claro, justamente así. Muy bien, lo dijiste súper bien. Son ritmos diarios de nuestro cuerpo. Son procesos biológicos que están presentes básicamente no solamente en nosotros los humanos, sino que en plantas, en algas, en los animales. Incluso también se puede datar este proceso. Y lo vamos a llamar también reloj circadiano, que se conoce en la literatura. ¿Y por qué? Porque básicamente es un ciclo. Es un ciclo que comienza y que luego termina después de las 24 horas aproximadamente. Y este ciclo lo que hace es eso, sincronizar muchos de los aspectos de lo que es nuestra salud. Muchas de las funciones de nuestro cuerpo son, digamos, óptimas en momentos muy específicos del día y en momentos específicos de la noche. Y lo que se cree que son óptimas debido a que se sincronizan a través de estos ritmos. Ajustar el ritmo biológico de nuestro cuerpo es básicamente saber cuándo comer, cuándo dejar de comer, cuándo dormir, cuándo levantarse, cuándo exponerse a luz radiante y qué tiempo exponerse a la luz radiante, por cuánto tiempo. Y básicamente son hábitos saludables. O sea, lo que se refiere a un ciclo circadiano es seguir hábitos saludables. ¿Por qué son saludables? Porque si tú sincronizas tu ritmo biológico, eso directamente o indirectamente va a traer beneficios para ti a nivel de tu salud, energía, vas a prevenir muchas enfermedades. Hay un libro que particularmente yo tomé para hacer este capítulo, que es de Sachin Panda, que se llama Activa tu ritmo biológico o The Circadian Code, y él comparte un método que
nos asegura a nosotros encaminar nuestro cuerpo para una vida que es más energética, ¿no? Es programar cada una de nuestras comidas, programar cuándo tenemos que levantarnos, cuándo debemos ir a acostarnos, cuándo debemos exponernos a la luz, cuándo no debemos exponernos. Creo que Sachin Panda incluso decía que deberíamos, o había una propuesta de desarrollar aplicaciones, ¿cierto? Una app para llevar como cuenta de los ciclos circadianos. Sí. De hecho, hay varias apps que sirven para eso, para llevar el ritmo de la vida, porque claro, tú te podés programar muy bien todo lo que queráis, pero ¿por qué no usar la tecnología? ¿Por qué no usar la tecnología? Exacto. Y la mente es frágil, o sea, te podés olvidar. ¿Cachai? Si eres una persona que no está acostumbrada a seguir rutinas consistentes, es muy fácil de que, o mejor dicho, es muy probable de que esas rutinas no llegasen a ser consistentes en el tiempo, justamente, porque no estabas acostumbrado. Es muy difícil hacer cambios de nuestros hábitos. Yo me acuerdo antes de tener el ciclo circadiano como parte de la cátedra, me acuerdo atrás cuando estaba en la universidad estudiando psicología. Antes de eso yo pensaba que el ciclo circadiano se enfocaba principalmente en el horario de sueño, pero es algo mucho más complejo incluso. Tiene que ver con todo tipo de horario. Es toda una cadena que puede provocar un efecto dominó de desajuste. Claro. O sea, por ejemplo, el hecho de que te saltes una comida puede afectar incluso el horario de sueño. Claro, es muy complejo. Este tridente es de comida, nutrición, sueño y actividad física, que regula el ciclo de sueño-vigilia de nuestro cuerpo. Y creo que la temperatura igual. Incluso, o sea, la temperatura creo también. que el frío, por ejemplo, yo veía una charla TED en donde el expositor decía que por ejemplo, hablaba de dormir en una pieza oscura, ¿cierto? Que son recomendaciones que más adelante en el podcast, ¿cierto? En el capítulo íbamos a dar. Pero él decía que también el frío afectaba porque, por ejemplo, las personas que calentaban sus habitaciones le estaban quitando al cuerpo. Bueno, obviamente no quieres tampoco dormir en una habitación prácticamente que sea como que estás expuesto al frío del exterior, pero decía que ese frío también era algo que antes, ancestralmente, ya le avisaba al cuerpo que se venía la noche, se venía la hora de dormir y que el cuerpo por ende se preparaba para eso. Entonces al final quitarle esa sensación, por muy cómodo que sea, también afecta el reloj circadiano. Claro. Exacto. Hay varias digamos tips que se mencionan en este libro y que digamos ayudan a equilibrar la salud en función de los ritmos diarios. Casi todos los aspectos de la vida, de nuestra vida, son rítmicos, desde lo que es el metabolismo hasta lo que puede llegar a ser la cognición humana. Todo, incluso los procesos, muchos de los procesos de nuestras células llegasen a ser rítmicos, siguen un ciclo específico. Y inclusive nuestros genes se activan y se desactivan en ciertos periodos específicos del día. Entonces, todo va de la mano digamos, con estos ritmos. Y el ajuste o la sincronía de esto es vital para mantener optimizado nuestro cuerpo, para llenarnos de energía. Y es curioso porque es algo que hay que tener en cuenta, sobre todo si es que lo vemos desde el punto de vista neurológico, ¿no? Lo que decía el Nico, de que tanto, o la forma en la que está vinculada los horarios de sueño con los horarios de comida y con los estados mentales también. O sea, se puede ver que donde recae este funcionamiento biológico es prácticamente la misma zona en la que regula toda la secreción hormonal. Tú me corregirás, pero no estoy muy seguro. Creo que es de la zona del hipotálamo o la hipófisis donde se... Sí, hay una parte en el cerebro que es la glándula pineal, por ejemplo, que es la que produce esta hormona melatonina, que es la hormona que induce al sueño, por ejemplo. Claro. Y además, si tenemos, digamos, interrupción, no tenemos un descanso en la noche, por ejemplo, si comemos a altas horas de la noche, nuestra hormona de crecimiento deja de funcionar de manera correcta, ¿no? Nosotros crecemos durante la noche. Y si tenemos malos hábitos nocturnos,
eso afecta también a nuestra hormona del crecimiento. ¿Cuál es la hora correcta para acostarse? La hora correcta para acostarse es... Antes de las 10 parece, ¿o no? Claro, Antes de las 10 de la noche. básicamente igual es importante mencionar que va a depender a la hora en donde tú dejas de exponerte a la luz azul, Luz natural. ¿no? O luz natural. Claro. Pero a la luz azul particular, dentro del espectro visible de la luz, es la que activa una hormona, una proteína, digo, que se aloja en nuestros ojos, que se llama melanopsina. Y esa proteína es la que manda la señal a nuestro cerebro de decir, es hora de dormir, o es de día o es de noche, ¿no? Entonces, si tú estás a altas horas de la noche con muchas pantallas que emiten mucha luz azul, va a ser muy difícil para tu cerebro decidir si es momento o no de empezar a hacer todos estos procesos metabólicos que uno tiene que hacer en la noche. No te da sueño. O sea, no te da sueño, es normal claro, que estés pegado en el celular a altas horas de la noche o viendo tele y claro, el sueño no te da. O sea, porque estás ahí con esa luz azul, ¿no? claro. Yendo... Y te está... básicamente te desequilibra, te confunde el cerebro. De hecho, hay filtros de luz azul que, bueno, todos deberíamos hacer uso de ellos para no alterar nuestro sueño. Justamente hay muchos los lentes ópticos también ahora llevan filtros de luz azul. Sí, también más adelante yo iba a recomendar uno que encontré también, que está dentro de digamos, de las recomendaciones para evitar que la luz azul durante la noche te afecte de la manera que nos está afectando y que muchos ignoramos y muchos no tomamos en cuenta, que es que te está provocando distorsiones en la forma en que descansas, sobre todo, ¿cierto? Y en que funciona tu cuerpo por la noche. Claro. Oye, ahora básicamente son 3 ritmos principales que conforman los fundamentos esenciales de nuestra salud. Estos ritmos son la sincronización del sueño, la sincronización de nuestra nutrición y la sincronización de nuestra actividad física, ¿no? Hay un grupo de células que están ubicadas, como tú me preguntabas, Villegas, en el hipotálamo, que reaccionan frente al estrés y estas, controlan el hambre, controlan el sueño, el equilibrio de nuestros fluidos, etcétera, que se llama el núcleo supraquiasmático, ¿no? Esta información, más bien digo, este núcleo conecta la información lumínica desde el exterior con nuestras células de la retina y comparte esta información con el resto de los órganos, ¿no? Primero, el sueño. Yo creo que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido problemas con el sueño, ¿no? Ha sido ya sea por malos hábitos, ya sea porque te quedaste una vez, pasaste de largo, ¿cachai? Y eso desconfiguró inmediatamente todo tu ritmo. Pero lo esencial es que el ser humano está programado para que tenga un patrón de sueño de al menos 9 horas. Ahora, cuando somos bebés es de 9 horas. Ahora, cuando somos adultos es de 7 horas, ¿no? Y cuando nos hacemos mayores, ese impulso natural de irse a dormir se va debilitando con el tiempo. Cada vez se va... despertamos con sonidos más fácilmente, con la luz despertamos también más fácilmente. Hay que abordar este tema con mucha conciencia del problema, porque es un problema que yo creo que afecta a mucha gente. Es un problema no sé si tabú, pero es un problema que se esconde en muchas personas. Pero ¿cómo te pilló a ti, por ejemplo, leer sobre los ciclos circadianos? Porque a mí, en mi caso, lo que me pasó fue que yo me di cuenta que estaba haciendo muchas cosas que no estaban bien. O sea, por ejemplo, yo estaba ya intentando comer hasta más temprano, pero ahora entiendo que no se trata solamente de comer hasta más temprano, sino que también se trata de un intervalo específico de horas, que ojalá sean, creo que entre 8 a 10, Sí. En las que tú consumas todos tus alimentos. Luego ahí aprendí detalles más específicos, como en el libro que estaba leyendo yo de Andreas Moritz, que él decía que tratar de las dos comidas de los dos extremos sean un poco más ligeras que la del medio. Luego el tema de dormirse, de no estar expuesto tanto tiempo a las pantallas azules. Yo me di cuenta que, porque como trabajo en otra cosa, igual el día se me hacía como
se me acababa muy, muy rápido el día y habían cosas que quería hacer, como a veces puede ser leer un libro, puede ser preparar el podcast, puede ser cualquier otra cosa, hasta jugar un juego de video, qué sé yo, un rato, para salirte un rato del día que estás viviendo y lo dejabas para poder hacerlo entre esas horas que ya empiezan a pasarse un poco del límite. Y me di cuenta que me estaba acostumbrando mucho a estar despierto hasta la 1 de la mañana, 12, 1 de la mañana, no es tan tarde. Ya, yo vi una entrevista donde Elon Musk decía que trabajaba hasta la 1 de la mañana todos los días y se despertaba a las 7 de la mañana y que se dio cuenta que 6 horas era digamos, lo mínimo que le permitía a él trabajar óptimo y que estaba bien, ¿cachai? O sea, que él se sentía bien con 6 horas. Ahora, yo no creo que él no esté asesorado. De todas maneras, que con 6 horas quizás se puede hacer, pero yo no soy Elon Musk y tú tampoco, y aquí nadie es Elon Musk, pues nadie dirige 3 compañías de escala mundial que, digamos, necesite realmente estar despierto hasta la 1 de la mañana. Nosotros quizás deberíamos cuidar con más conciencia, claro, con más cautela nuestros ritmos circadianos, y ahí me di cuenta que estaba cometiendo todos sus errores y los empecé a corregir y hay cambios, a pesar de que van 2 semanas, hay cambios que se notan al tiro. Uno generalmente cuando duerme muy tarde amanece cansado. Eso es lo primero. Oye, Exacto. Esto es un tema porque, claro, o sea, uno lo puede ver con ejemplos de uno mismo en la vida cotidiana, cuando a veces por temas de trabajo o temas de hobby se te termina pasando la hora y te da hambre. Porque típico, ¿o no? Sí. Son las 12 de la noche, aún estás despierto y te da hambre, pero tienes sueño. ¿Qué hacer? Justamente. O comes o duermes. Porque si comes significa que se te va a quitar el sueño. Claro. De hecho, tener malos hábitos en tema de sueño también desajusta los hábitos nutritivos, ¿no? El cuerpo no solamente es capaz de sincronizarse con la luz, el cuerpo también se sincroniza con lo que es la ingesta de comida. Entonces, por ejemplo, el primer bocado del día, que es súper importante, y todos te mencionan que el desayuno es importantísimo, o sea, desde que tú eres chico, tu papá o tu mamá te dice tenés que desayunar, y aunque no queráis, aunque no tengáis hambre, tenés que desayunar. Y bueno, por algo es, ¿no? Porque el primer bocado del día es lo que ajusta nuestro reloj biológico a nivel intestinal. En nuestro intestino también se alojan muchos ritmos, nuestro sistema inmunitario está básicamente en nuestros órganos, en el intestino, y esto hace que comience el ritmo, digamos, biológico de nuestro cuerpo a través de la comida. Si no comemos nada en el día, no estamos preparando al organismo para que comience a digerir los alimentos. Y si no tenemos, digamos, horarios específicos, consistentes de comida, lo que va a hacer es que nuestro cuerpo nunca va a saber cuándo prepararse para la hora de comer, ¿no? Si uno sigue, y eso es lo que decía Satchel Panda, si tú sigues hábitos consistentes, va a llegar el momento en que tú te despiertas a las 7 de la mañana o a la hora que sea, y que una hora después, ya, o media hora después, vas a empezar a sentir hambre, cuando antes no lo sentías. ¿Te fijas? Porque vas a estar empezando a ajustar el reloj en, digamos, la necesidad de tu órgano a comenzar a trabajar. Comer tarde por la noche, o el desayuno que se convierte en almuerzo-ayuno, estamos desequilibrando el cuerpo todo el tiempo. Y yo he conocido gente, por ejemplo, que estaba acostumbrada a comer, por ejemplo, me despierto, me voy a acostar después de la pega, tipo 10 de la noche, me quedo dormido, raja, y despierto a las 3 de la mañana y me como un plato de fideo. Y conocí a gente que estaba acostumbrada a hacer eso. Sí. He conocido gente que se queda despierto. Yo nunca tuve ese problema en particular. Ya, yo tampoco estaba llevando los ciclos circadianos bien, evidentemente, pero nunca he tenido ese problema, por ejemplo, de insomnio. También he conocido gente que tenía insomnio, que vivía de noche prácticamente. Amigos cercanos, tenía un amigo que estaba de repente hasta las 6, 7 de la mañana, 8 de la mañana despierto, porque no se podía quedar dormido, y después dormía hasta las 6 de la tarde el otro día. Algo que también es como bien común, no es algo raro. Hay gente que vive así. ¿Qué pasa eso? Sí, es algo súper común. Y claro, ahora uno puede decir, bueno, se siente quizás bien de salud, ¿no? Es un tema porque a tus 20s, incluso a tus 30s, digamos, los efectos directos de seguir malos hábitos circadianos
no son inmediatos, ¿no? Son efectos que se van acumulando. Y que se van acumulando ¿cómo? A través de síndromes. Y lo más común dentro del desajuste de los ritmos biológicos es el síndrome metabólico, ¿no? Que involucra tanto la obesidad, generar diabetes o tener enfermedades cardiovasculares, que es la principal razón de muerte a nivel mundial. Eso, sí, para allá quería ver. Porque, bueno, todo esto tiene un nombre, ¿no? Que es la disincronía circadiana. Claro. ¿Con qué? ¿Cuál es la comorbilidad que suele tener la disincronía circadiana y cuáles son aquellas como enfermedades en las que un individuo que tiene problemas con el sueño puede estar? Claro, desequilibrar y lo que hablaba el doctor Panda era que si tú desequilibras tu ritmo circadiano, tu código, es un factor primero que contribuye a la obesidad. ¿Cómo es esto? La falta de sueño, por ejemplo, va a confundir a tu organismo, confunde tus hormonas que regulan el hambre. Entonces terminamos comiendo más de lo necesario, ¿no? Y deseamos comidas que están llenas de energía, comidas muy calóricas a altas horas de la noche. Entonces terminamos comiendo cuando nuestro cuerpo necesita descansar. Y allí es un factor preponderante, porque ahí te amaneces muy cansado y te dices, pero ¿cómo estoy tan cansado? Claro, sí, en realidad tu cuerpo lo único que descansó fueron 1 o 2 horas antes de que te levantases, ¿no? Porque toda la noche estuvo digiriendo digamos esta comida. Y lo que pasa es que cuando tú comes a altas horas de la noche, en vez de tu cuerpo que comienza a lo que es quemar la grasa almacenada, no, va a ser todo lo contrario, va a empezar a almacenar grasa porque tiene comida a disposición, ¿no? Tú comes a altas horas de la noche y esa comida tiene que ir para algún lado. Entonces tu cuerpo dice, ya, usemos la comida que tenemos ahora, en vez de quemar las grasas que tú tienes ya acumuladas, ¿cachai? Entonces de esa manera, por eso te dicen no comas a altas horas de la noche, porque es un factor preponderante para engordar, sobrepeso. Para el sobrepeso. ¿Sabes? Y creo que además los ritmos biológicos, cuando están desequilibrados, agudiza cualquier tipo de enfermedad. O sea, esas son las que produce, digamos, pero agudiza cualquier enfermedad, por ejemplo, crónica que estés pasando, cualquier tipo de enfermedad que estés pasando. Si además le sumas que tiene un desequilibrio en los relojes biológicos, te fuiste cortado al carajo. Al carabozo. Lo que es que también afecta a nuestro sistema inmunológico, y eso es súper importante, porque es muy común pensar, y así lo pensaba yo también, de que nuestro sistema inmunológico reacciona inmediatamente cuando se detecta una amenaza, ¿no? Por ejemplo, yo me corto al tiro y mi sistema inmunológico inmediatamente comienza a trabajar. Pero no es así. El sistema inmunológico está preparado para seguir un ritmo circadiano, ¿cachai? Y debido a esto, básicamente, porque como se trata de un conjunto ordenado de órganos, ya sea mi sistema inmunológico en el intestino, en los pulmones, en mi cerebro, estos se localizan, ¿no es cierto?, en diferentes partes del cuerpo y regulan el funcionamiento, pero no pueden hacerlo de manera simultánea, porque si no, el cuerpo se abruma. Es demasiado trabajo y eso nos provocaría un estado de shock a todos nosotros, ¿cachai? Si todo nuestro sistema inmunológico comience a trabajar al mismo tiempo, nos abrumamos. Entonces, ¿qué pasa? Que el sistema inmunológico trabaja a través de ciclos, ¿cachai? Y esos ciclos están en función de nuestros hábitos. ¿Te fijas? Si comemos tarde, si comenzamos en la mañana comiendo tarde, el sistema inmunológico de nuestro intestino va a comenzar a trabajar tarde también, ¿cachai? Este sistema funciona de manera escalonada. Eso es lo clave. Y llevar un buen ritmo circadiano favorece, digamos, a que funcione de esta manera. Favorece a que el revestimiento, por ejemplo, del hígado ocurra en el momento en que tiene que ocurrir. Y eso y el hígado es un órgano muy importante porque es el órgano principal de desintoxicación del cuerpo. Claro. Fíjate, pues entonces existen mayores posibilidades de bacterias que se alojen, ¿no es cierto? O que alimentos mal digeridos provoquen infecciones si tú no tienes sincronizado, digamos, el ritmo inmunológico de tu intestino, ¿no? Si el revestimiento de tu intestino no está funcionando de la manera correcta.
Porque justamente, claro, aquí se aloja la mayor parte de nuestra propensión a infectarnos. Aquí llega a digerirse los alimentos. ¿Cachai? Entonces es súper importante eso, el tema del sistema inmunológico. Es curioso porque aquí dice que por causa de la disincronía circadiana existen trastornos como el sueño, la diabetes mellitus, el síndrome metabólico, el cáncer o la obesidad y enfermedades cardiovasculares. O sea, diabetes. Llama la atención porque uno suele asociar ese tipo de enfermedades directamente con la dieta. Exclusivamente. No por los ritmos de sueño que uno puede tener alterados sin darnos cuenta. Es que básicamente, claro, yo quedé choqueado cuando leí que el desajuste de los ritmos biológicos te puede provocar todo. O sea, básicamente es tan esencial para nuestra salud humana, pero lamentablemente no es algo que tenga implicancias directas ahora, ¿no? Si yo, por ejemplo, mañana me empiezo a despertar a la hora, empiezo a comer tranquilo, seguramente voy a tener efectos de energía más rápido, voy a tener energía, cosa que me va a gustar, ¿no es cierto? Pero en temas así como de salud, los vas a tener acumulando, claro. Todo esto es a largo plazo. Y eso es lo importante también, si las cosas que se construyen bien se hacen a largo plazo. También hay una influencia, digo, no una influenza, ya estoy pensando en la vacuna, para mejorar nuestra salud cerebral, ¿no? Porque se encarga de regular muchos aspectos de la neurogénesis, que es un proceso de que se reemplazan las neuronas dañadas de nuestro cerebro. Antes se pensaba que las neuronas no se podían reemplazar, ¿no? Se morían y ya está. Pero ahora se sabe de que nuestro cerebro alberga células madres que cumplen esta función de reemplazar neuronas que ya están dañadas. Entonces, a medida que nosotros vamos envejeciendo, nuestras neuronas se van deteriorando y estas células madres están ahí como salvavidas, ¿no? Como salvaguardando de posibles colapsos de nuestro cerebro. Entonces, la desconexión de los ritmos biológicos lo que provoca es un declive gradual de las células, del número de células sanas que podemos tener. Oye, y para la gente que nos está escuchando, ¿de qué forma podríamos, cómo alguien que tiene, por ejemplo, un ritmo de trabajo o, por ejemplo, turnos de horario, como por ejemplo la gente que trabaja en el servicio público de salud, TENS, que están trabajando, por ejemplo, en la semana algunos días de noche y otros días de día, ¿cómo se puede evitar? Ese tema es importante, creo yo, porque lo que hablaba Sachin es que lamentablemente, debido a nuestro estilo de vida moderno, nosotros somos trabajadores a turnos. Muchas personas somos trabajadores a turnos, ¿no? Donde seguimos trabajos continuos o discontinuos en diferentes horas del día y de la noche, ¿no? Yo puedo empezar a trabajar a las 7 de la noche y me voy a acostar a las 6 de la mañana, ¿no? Como alguien puede empezar a la 1 de la tarde y se va a la casa a las 12 de la noche. Entonces es un problema recurrente, es un problema que lamentablemente todos tenemos que lidiar con eso. Ahora, evidentemente que si seguimos trabajos a turnos va a ser difícil para nosotros poder sincronizar los ritmos, pero hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Hay cosas que tú puedes mejorar, como es la alimentación. O sea, sigue una pauta, sigue un programa alimenticio que te favorezca, más disciplinado, de esas 8 o 10 horas. Si no pudieras ir a acostarte a las 12 de la noche, o si trabajáis de manera en que estás constantemente influenciado por la luz azul, bueno, tienes que buscar formas, ¿no? Esto, como es un ciclo y que abarca muchos aspectos, no necesariamente yo le estoy diciendo ahí a todos los que escuchan de que tienes que seguir la pauta más óptima del ciclo del ritmo biológico de tu cuerpo. Toma elementos que te puedan servir, ¿no? Busca cosas que te puedan ayudar para que
si, bueno, hoy día estás trabajando al 50%, bueno, mañana puedas estar trabajando al 51% de tu capacidad, de tu energía. Y quizás mañana llegas al 51.5%, pero siempre creciendo, siempre buscando elementos que te puedan favorecer. Yo tengo unas recomendaciones que saqué de estudiar esto, que igual he estado aplicando en mi vida, que me gustaría compartirlas, a ver si alguno, por ejemplo, la pueden aplicar en su propia vida, en su día a día. La verdad es que a mí me han cambiado un poco la forma de vivir el día, también de descansar y de comer, porque era una de las cosas que más me importaba a mí regular. Yo estoy comiendo aproximadamente, yo siempre me levanto como entre las 7, a veces incluso un poquito más temprano, 7 de la mañana, 7 y media, y empiezo a comer como a las 10. Eso es lo que hago yo, para tratar de no pasar de las 10 horas, trato de comer hasta las 7, 8 de la tarde. Y la verdad es que eso ha hecho un cambio. Yo creo que es paulatino y dura tiempo, porque, no sé, mucha gente vivirá distintos trastornos en cuanto a la comida, que no necesariamente tienen que estar traducidos a una enfermedad, pero por ejemplo que comes hasta cierta hora y te inflamas, o que la comida te causa un poco de indigestión, y ese tipo de cosas yo creo que también se van regulando en la medida que tú vayas haciendo un horario más disciplinado en el cual tú estás comiendo. Lo otro es obviamente dejar de ocupar tantas pantallas azules durante la noche. Y por qué no buscar otra manera también de iluminar la habitación. Yo vi que una luz más cálida también servía. Yo todavía no lo aplico, pero creo que eso también es súper importante, ¿no? Una luz cálida LED, para que pueda hacer la inversión y para que pueda proyectarlo en el tiempo. También vi que era una importante recomendación, porque esta parte me interesó mucho a mí. Era lo que hacían, la luz LED asimila un poco más lo que hacían nuestros ancestros, que cuando en la noche se quedaban bailando hasta más tarde, hacían un ritual alrededor de una fogata. Era alrededor de una fogata, y la fogata tiene una luz cálida. No tiene ese pico de luz azul que tienen las pantallas de los computadores, de las tablets, de los teléfonos. Y eso lo encontré fascinante, porque era como, claro, no es que no puedas a veces pasarte de la hora, es cómo lo vas a hacer, porque es diferente pasarte de la hora al lado de una fogata a pasarte de la hora mirando la pantalla de tu computador. No es lo mismo, claro. No es lo mismo. Y si necesitas pasar un poco más de tiempo mirando la pantalla de tu computador, también están las gafas Blue Blockers. Son un poco caras, las busqué porque también me interesó, quería comprarlas, pero definitivamente más adelante lo voy a hacer. Pero las Blue Blockers también eran una alternativa súper interesante. Son esas gafas que no te van a acompañar mucho, digamos, en cómo te vas a ver, porque son unas gafas con la Son para trabajar en la cueva y no vas encerrado. Claro, son unas gafas bien grandes con la lente como amarilla o naranja, pero igual, como a lo sí, Tony Stark. y te permiten evitar el efecto de la luz azul en tus ojos. Hoy en día en los celulares también está incorporado lo que es el filtro de luz azul. Filtro, sí. Tú podés regular, digamos, el filtro de luz azul. Pero aún así yo diría que igual es necesario buscar otras maneras de... No, claro. No, indudablemente lo mejor sería dejar el celular de lado cuando ya es cierta hora de dormir. Claro. Sería lo ideal. Es que mucha gente no puede. Por ejemplo, si estáis leyendo, si estáis estudiando, si estáis preparando un podcast también, ¿por qué no? Si solamente tienes la tarde, ese espacio así como antes de dormirte, para hacer esas cosas que tienen que ver no con tu trabajo, sino con tus propios proyectos, que también es súper importante hacerlo. Me pasa mucho porque yo trabajo, por ejemplo, muchas veces yo llego a mi casa y dejo de trabajar y tengo tiempo para mí cuando ya son recién pasadas las 10 de la noche. Y a veces es muy fácil que se me pase la hora y termine acostándome a las 2 de la mañana. ¿Sí? Entonces, si bien no puedo evitar, por ejemplo, tener que utilizar la pantalla, en ese caso sería utilizar el filtro. Correcto, o sea, hay que buscar la forma de, digamos, de ayudarnos a nosotros mismos, ¿no? Hay que buscar esa llave que nos permita mejorar día a día. Entonces, la pregunta aquí es: ¿cómo podemos dejar de ser víctimas de malos hábitos circadianos? ¿Cómo podemos mejorar nuestro ritmo biológico? ¿Cómo podemos sentirnos con más energía? Levantarnos en las mañanas
y sentirnos súper descansados. Llegar la hora a las 10 de la noche y sentir un sueño natural y irse a acostar relajado. Que te dé hambre a ciertos horarios específicos del día. Que mantengas esa energía continua durante el día. Es algo pero tan invaluable poder levantarse con la sensación de estar descansado. Sí. ¿Quién no ha conocido a alguien cercano que se haya enfermado y haya pensado también el valor que tiene la salud? El valor que es tener salud. Sí. Que no te falte. Sí. Que todo funcione bien. Es como lo que pasa ahora con, digamos, con el tema del corona. Uno no lo sufres y no lo vives y no lo experimentas y no reflexionas hasta que a algún pariente o a ti te llega a pasar, ¿no? Y aún así el coronavirus es algo casi espontáneo, ¿cierto? Y obviamente las personas que tienen una situación de salud más golpeada, más compleja, les afecta más y todo eso, pero las personas que ya tienen una enfermedad crónica, un cáncer, ¿y qué pasa si pudiésemos prevenirlo o revertirlo? Sería fabuloso, la verdad. ¿O qué pasa si lo estamos provocando con nuestros hábitos? Lo provocamos. O sea, digamos que la ciencia y los expertos en los ritmos circadianos lo dicen, ¿no? Aunque tú no te estés dando cuenta ahora, que no lo sientas, no lo vivas, lo estás provocando. Estás provocando un daño en tu salud, tanto física como también mental. Si no sigues una rutina, una disciplina óptima, ¿no? Y hay ciertas técnicas que nos pueden ayudar a nosotros a dormir mejor, por ejemplo. Algunas técnicas conductuales, básicamente, ¿no? Antes de dormir, 1 hora antes de dormir, media hora antes de dormir, de acostarte a dormir, apaga el celular. Apaga las pantallas de televisión, apaga los computadores, ¿no es cierto? Quizás pueden haber personas que no tengan rutinas que se separe de lo que es aparato tecnológico e irse a dormir, ¿no? O irse a dormir con la tele prendida. O con el celular en la mano. Con el celular en la mano. En la cama. ¿No? Claro. Entonces, la luz de estos dispositivos desencadena que nuestro sensor lumínico, que sincroniza el ciclo sueño-vigilia, esté equivocado en los momentos del día y de la noche, ¿no? Desequilibra el ritmo. Y eso es lo que produce, o más bien reduce la producción de una hormona que es esencial para que nosotros podamos ir a dormir, que es la melatonina, ¿no? Claro. Si nosotros no tenemos o tenemos desconfigurada o reducimos la producción de melatonina debido a estos desajustes, ¿no? No vamos a tener sueño cuando nos vayamos a acostar. Y pucha, que incómodo irse a acostar y no tener sueño. No sabéis qué hacer. Pescáis el celular. Te levantáis a comer algo. He escuchado también y lo leí también que una vela también puede ser de ayuda para iluminar el cuarto, si es que no tienes una iluminación LED, por ejemplo, más cálida. La luz de las velas, y las velas son algo tan simple, Sí. barato, a la mano, y también te produce un ambiente más descansado. Sí. Claro. Mira, no lo había pensado en ese sentido. Se recomienda, y esto es algo que se recomienda, que solamente utilicemos el dormitorio para dormir, ¿no? O, en caso contrario, si tú tienes tu oficina en tu pieza o tienes, digamos, tus actividades dentro de la misma, utilizar la cama solo para dormir. Solo para dormir. No para trabajar, Ni para ver tele. no para ver tele, para nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque ese estado de reposo induces a tu cerebro a que sientas sueño. Y si te llegas a quedar dormido en horarios que no son los correctos, ya también va a tener un desajuste, ¿no es cierto?, en tu ritmo biológico. Y hay una especie también de condicionamiento, ¿no? Porque si estás acostumbrado a ver tele cuando te acuestas, un día que vas a estar muy cansado te vas a acostar y automáticamente vas a estar prendiendo la tele, Sí, sin darte cuenta. sí. Eso también es importante, ser consciente de esos detalles. Sí, yo tengo que confesar de que yo igual he tenido problemas con mi ciclo de sueño. He ido a neurólogo hace más o menos 1 año atrás. Y claro, me sorprendió mucho lo que me dijo. O
O sea, yo pensé que me iba a decir, mira, tenéis que seguir esta medicación, este tratamiento. Y lo que me dijo en realidad es que olvídate de las pastillas, olvídate de todo tratamiento farmacológico. Tú lo que necesitas es disciplina militar. Lo que necesitas ahora para cambiar el ritmo es levantarte todos los días a las 7 de la mañana y acostarte a las 2 de la mañana. Hazlo por un mes y ven a verme después del mes. Durmiendo 5 horas de... Sí, 5 horas diarias. Solo 5 horas diarias. Todos los días. Si lo haces, me vienes a ver. Si no lo haces, no vengas. Lo hice. Me costó más que la cresta. Pero no me costó al principio. Porque yo estaba desesperado. O sea, uno llega al minuto en que uno dice, necesito hacer esto. Necesito hacer un cambio. ¿Cachai? Y cuando de verdad lo estáis haciendo, para mí fue como muy satisfactorio. O sea, pero claro, evidentemente que no es la idea llegar a esos extremos, ¿no? Hay formas de poder corregir eso antes de llegar ahí. Y por eso es que estamos nosotros acá sentados hablando sobre estos temas, para que si alguna persona llegase a tener problemas de sueño o se siente identificado, encuentre un camino. Es muy importante, además, cuando nos despertamos, exponernos a la luz radiante del sol inmediatamente, ¿no? Uh-huh. Un paseo matinal de 15-20 minutos, esencial, bacán. ¿Por qué? Porque no solamente estás recibiendo vitamina D, sino que le estáis diciendo literalmente a tu cerebro que despertó. Hoy es que hay que despertar. Hay que despertar. Ya es de día. Sí. Ya es de día. La luz tenue de las piezas es muy contraproducente para, digamos, la mañana para nosotros, ¿no? Lo ideal es siempre estar con luz radiante muy potente en el día, sobre todo en la mañana. Otra de las cosas que es esenciales es qué y cómo comer durante un tiempo restringido, ¿no? Y su beneficio humano. ¿Y por qué un tiempo restringido? Porque nuestro organismo, y lo que hablaba el doctor Sánchez Panda, es que se tiene que acostumbrar a horarios de comida, ¿no? Tiene que seguir rutinas. ¿Para qué? Para que el proceso de digestión dentro del desayuno y lo que es almuerzo, que por lo menos tienen que haber unas 6 horas, sea lo suficiente para que tu cuerpo, primero, digiera los alimentos correctamente, y segundo, para mantener sincronizado el sistema inmunológico digestivo, ¿no? Un periodo de alimentación más corto proporciona al sistema digestivo la cantidad de tiempo que es necesaria para llevar a cabo sus funciones de forma ininterrumpida, que tiene un suficiente tiempo para recuperarse y para repararse una vez que estás digiriendo los alimentos. No es un cambio de la dieta, ojo con eso. No es un cambio o una reducción de calorías, ¿no? Es un cambio en el tiempo. El tiempo adecuado de la ingesta es lo verdaderamente importante. Ser disciplinado. Ahí básicamente uno tiene que, digamos, volvemos ser al viaje del héroe. Volvemos al viaje, ¿no? Esto es un viaje, viejo. Es una responsabilidad, tu responsabilidad con tu propia historia. Exacto. Comer a altas horas de la noche lo que hace es trastornar el reloj digestivo. Tú reinicias nuevamente el metabolismo del intestino, del hígado, del resto de tu cuerpo, aunque tu cerebro te esté diciendo que tienes hambre. Los órganos de tu cuerpo no están dispuestos a digerir la comida, no están listos, no están preparados para procesarla. La verdad es triste tener que estar pasando por un proceso así. O sea, me imagino que hay mucha gente allá afuera que ni siquiera se da cuenta de que el principal motivo o razón de sus sensaciones de frustración y estrés sea algo, puede ser arreglado con algo tan sencillo. Y es que bueno, en este podcast a nosotros nos preocupa mucho la salud mental. Claro. Hoy en día estamos igual, yo creo que preocupados de, sobre todo cuando uno llega a cierta edad, de cómo ser más productivo, cómo ocupar tu tiempo de manera más sabia, ¿no? A veces pareciese ser que el tiempo ya es de verdad la moneda de cambio que tiene más valor para nosotros. Y la falta de sueño interfiere
en nuestro tiempo, interfiere además en nuestra atención, ¿no? Si tú tienes problemas en el sueño y te sientes adormilado, ¿no? Eso es una poderosa distracción para poder hacer todas las actividades que tú tengas planeadas de hacer durante el día, ¿no? Entonces la función óptima del cerebro va a llegar a su pico entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Esa es la hora perfecta para ser productivo, para hacer todas las tareas que tengas que hacer. Si sigues los ritmos más óptimos del ciclo, te levantas temprano y todo, la hora perfecta para trabajar es de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Esa es la hora perfecta para trabajar. Y para aprender, porque nuestro cerebro está más alineado a poder aprender todo lo que estemos haciendo en ese minuto. Y por último, creo que no menos importante, es sincronizar nuestro ejercicio físico. Eso tiene un efecto en el sueño y en el ritmo cardíaco impresionante, más de lo que podamos incluso imaginar. El ejercicio aeróbico, ya sea salir a trotar un poquito, ya sea hacer ejercicios aeróbicos en tu casa, elongaciones, etcétera, es rítmico, así como todas las cosas casi de nuestro cuerpo. Aumentas el ritmo cardíaco por un momento, la actividad física durante el día, entonces es más relativamente fácil irse a dormir a la noche, porque has gastado la energía acumulada de tu cuerpo, ¿no? Y claro, la primera hora de la mañana es un momento perfecto para hacer actividad aeróbica física fuera de la casa, o en el patio o en algún lugar donde te pueda llegar esta luz radiante. Pero con la rutina estamos ahí nomás. Yo me tengo que confesar que con el ejercicio físico estoy al debe. Tengo que ponerle más trabajo a eso. Es algo que la mayoría tiene que volver a ponerse. Pero lo vamos a hacer porque en este podcast no solamente estamos para hablar de cosas saludables, sino que también de hábitos saludables, sino para aplicarlos. Claro. Entonces, nos comprometemos, ¿cierto? Yo me comprometo por lo menos. Yo también. A que este podcast sea el inicio de un cambio, de una transformación a ser una persona que, con respecto al pasado, es una mejor versión de sí misma. Nosotros no somos solamente predicadores de esto, sino que también somos parte, y el mensaje también va para nosotros mismos. Claro. Yo me recomendaría que me pusiera a disposición de una rutina, ¿no? La rutina, y aquí cito a Jordan Peterson, tú no puedes tener una salud mental si no tienes una rutina. Así que olvídate de tener una salud mental óptima si no tienes una rutina. No importa la hora, él dice, no importa la hora que te levantes, pero lo importante es que te levantes todos los días a la misma hora. Sé consistente en una rutina. Porque si no lo eres, va a alterar tus ritmos circadianos y eso altera tu estado de ánimo por completo. No, yo cuando tenía problemas del sueño, de verdad yo me sentía de repente muy amargado, muy enrabiado, muy sensible a cualquier cosa. Y es difícil a veces identificar esas cosas. Es difícil darse cuenta cuando uno está más ansioso, cuando uno está más amargado de lo normal. Porque es difícil reconocer. Pero a la medida que uno va aceptándose y va, digamos, tomando una altura de mira un poquito más elevada, te vas dando cuenta de que una buena rutina, si la pones en marcha correctamente, vas a tener una salud mental, un estado de ánimo mucho mejor de lo que pudieses haber tenido antes sin una rutina. Muchas gracias por escuchar este podcast, chicos. Yo creo que es importante ponerse al día con estas cosas. Hay que ser muy autocríticos, primero que todo. Primero que todo hay que ser muy autocríticos para poder identificar las cosas que estamos al debe y después tener la fuerza de voluntad y sentirse apañado, a veces. Es muy importante. Démosle. Cerremos hasta acá. Chao, chao.
Anoche no dormí ni una weá, weón.